Yo soy lavado, soy lavado, soy lavado en la sangre de la cruz y bautizado, bautizado, bautizado en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos acompañan en estos videos compartidos en el grupo Bocadillos Unicitarios del Nombre de Jesús en Facebook o el canal Bocadillos Unicitarios en YouTube. Mi nombre es Alonso Rosenberg Choto y este día deseo que podamos meditar juntos en el tema las razones por las que muchas personas creen en la Trinidad y no en la unicidad de Dios. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, Dios se ha manifestado como un Dios solo, en Isaías 44:24. Como un Dios único es reflejado en Salmo 72:18. Este mismo Dios dijo que no hay nadie semejante a Él en Isaías 46:9, mucho menos igual a Él en Isaías 46:5. El Señor dijo que ni siquiera hay alguien comparable a Él en Isaías 40:25. Todo esto es palabra de Dios, es Biblia, es inspirado por Dios, es Dios hablando, es Dios expresando y revelándose a sí mismo, creando un concepto, una verdad, una realidad en la mente y en el corazón de todos aquellos que lo escuchaban a Él y los que leían su palabra. Si Dios es uno, único, solo, sin alguien semejante, comparable a Él, mucho menos igual a Él. Si Dios no conoce a otro semejante a Él, ¿por qué muchos no creen en la unicidad de Dios? La palabra de Dios es transparente. Dios nos enseña que el único Dios verdadero engendró en una virgen de Nazaret llamada María, por medio de su espíritu. Cuando Dios engendró en María, ocurrió el misterio más importante de la historia humana. Dios vino a este mundo como hombre, como el Hijo del Hombre. Sí, el Dios uno, el Dios único, el Dios solo, aquel que no tiene a nadie comparable, semejante o igual a Él. Ese único Dios, ese solo Dios, vino a este mundo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Juan 1:1 dice que en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y Dios era el Logos. Y el Logos fue hecho carne. El Dios uno y único, expresado en su palabra, en condición de Logos, en condición de la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros como hijo, como un hombre. Si el Hijo de Dios no fuera el único Dios, entonces no tendría que haber sido adorado por los magos del Oriente que vinieron a hacerlo. La palabra de Dios dice que este niño era Dios con nosotros, Emmanuel. También dice la Escritura que ese niño nacido, que ese hijo dado, era el Dios fuerte y el Padre eterno. En Isaías 9:6. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es Dios manifestado en carne, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No la plenitud de un tercio de la deidad, sino la plenitud de toda la deidad. Si nosotros no creemos que la deidad que habita en Cristo, según Colosenses 2:9, es la deidad del único Dios, entonces hay más deidades. Pero la palabra de Dios nos aclara diciendo que agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. No dice que le agradó a otra persona, a otro ser divino, agradó al Padre que en Cristo habitara toda plenitud, la plenitud de la deidad, es decir, de la deidad del Padre. En Jesucristo tenemos al único Dios, quien se propuso en sí mismo reconciliar consigo al mundo y todas las cosas también. Por lo que Él decidió venir a este mundo, pero no a presentarse como el Dios de la gloria que es, con su gloria inefable e infinita, sino como un hombre humilde, un verdadero hombre. Dios en Cristo no estimó vivir en la tierra en condición de padre, sino en condición de hijo de hombre. Él es el único Dios en carne, por lo que Él decidió sujetarse a la humanidad y ser un verdadero hombre. Todo esto sin dejar de ser el Dios del cielo. Por eso es que algunos lo ven como si fuera un diferente Dios.
Muchos no aceptan la idea que Dios estaba en el cielo y en la tierra simultáneamente, en dos condiciones distintas, como Padre que engendró y como Hijo engendrado, viviendo como un verdadero hombre. Cristo es el único Dios verdadero, pero viviendo como el Hijo del Hombre, o sea, Dios en carne. Jesucristo no es Dios en condición de Padre, sino Dios en condición de Hijo de Hombre. Sabemos que por naturaleza divina y en su condición trascendente, la deidad de Jesús es la deidad del Padre. Pero en la condición humana, Jesús es el Hijo. Por lo tanto, nosotros creemos en el Padre y en el Hijo. Desde el contexto bíblico de la revelación del misterio de la piedad, creemos en el Padre y en el Hijo. Creemos que es el único Dios verdadero manifestado en dos condiciones. Jesús es Dios, así lo dice la Biblia, pero en su condición de hombre, Él creció en sabiduría y en estatura. Él aprendió en su despojamiento voluntario, aún Él desconocía algunas cosas como el día de su regreso. Más aún, en la condición de hombre, en esta condición Él oró. Estamos de acuerdo que este es uno de los misterios más grandes, no solo para nosotros, sino todo para aquel que profesa el Evangelio. Todo aquel que dice creer en el Evangelio de Jesús. Aún los trinitarios, los creyentes del dogma trinitario tertuliánico, no pueden admitir que un Dios le oraba a otro Dios. El politeísmo trinitario no puede explicar satisfactoriamente esto sin dar más evidencia de su mente politeísta, ya que los que son un poco más inteligentes entre ellos tienen que convertir a la segunda persona de la supuesta Trinidad, a la segunda persona de la deidad, lo convierten en un verdadero hombre para aceptar que él oraba como hombre y no como el segundo de esta sociedad de divinidades. Desconocer lo que Dios dijo de sí mismo trae grandes consecuencias. Como ustedes escucharon al principio de este video, ¿cuáles son las razones por las que muchas personas creen en el dogma de la Trinidad y no en la doctrina bíblica de la unicidad de Dios? Podemos llegar a las siguientes conclusiones. Número 1. Muchos creen en el dogma de la Trinidad porque desconocen la palabra de Dios. Desconocen lo que Dios dijo de sí mismo. No saben que Dios dijo, yo soy único, solo. No saben lo que los escritores de la Biblia dijeron acerca de Dios respecto a su unicidad. Ellos desconocen, ignoran lo que la palabra de Dios dice. Otra razón es no creer lo que ellos conocen. Algunos conocen que Dios dijo ser uno y único. Algunos conocen que Dios dijo ser solo, sin nadie comparable a Él, semejante a Él, que no conoce a nadie. Muchos han leído, conocen esto, pero no lo creen. No lo creen en sus corazones. Y el no creerle a Dios, lo que Dios dijo de sí mismo y lo que los escritores inspirados por Dios dijeron de Él, trae confusión a sus mentes y los lleva a aceptar una teoría antibíblica. Como testimonio de esto es que una porción de algunas versiones de la Biblia decía que en el cielo habían 3, pero resultó ser algo falso. Ahora las nuevas versiones de la Biblia ya no imprimen esa manipulación de los 3. Esto debería avergonzar profundamente a aquellos que profesan el dogma tertuliánico, pero debería traer regocijo a los creyentes de la unicidad bíblica, puesto que en toda la Biblia se nos enseña que Dios es único y no compuesto de 3. Otra razón por la que muchos creen en el dogma de la Trinidad sigue a las 2 primeras. Porque ellos no creen en la Biblia, pero creen en lo que les enseñan sus líderes religiosos. Ellos escuchan a sus líderes religiosos, pero no creen en la Biblia porque no leen la Biblia. Desconocen la Biblia, por lo tanto, eso los lleva a no creer en lo que la Biblia enseña. Entonces, como no escudriñan, se conforman con escuchar las enseñanzas de sus líderes religiosos, muchos de ellos sin ningún conocimiento teológico fidedigno, confiable. Y ellos siguen
lo que ellos les enseñan. Ellos dicen amén a lo que sus líderes les dicen. Ellos reciben enseñanzas de hombres y no de Dios. Esa es otra razón por la que muchos creen en el dogma de la Trinidad. Otra razón es la fidelidad de aquella gente que profesa una religión hacia los hombres y a las organizaciones más que a Dios. Su fidelidad a las organizaciones más que a Dios. En muchos de los casos en los cuales las personas son fieles a sus organizaciones, es por el motivo que reciben algún beneficio personal, como apadrinamiento, alimentación y otro número de beneficios. Esto lleva a las personas a abandonar la verdad de Dios y a ser fieles a sus organizaciones. Otra razón, pelear contra la verdad. He escuchado a algunos expositores de este dogma hacer preguntas que hasta en cierto punto se pueden convertir en cosas necias. Y hacen preguntas como estas. ¿Quién le dijo tal cosa a quién? ¿Quién le oraba a quién? ¿Quién amaba a quién? ¿Quién habló en tal parte mientras el otro estaba no sé dónde? ¿Y quién respondió a quién? Y después que ellos hacen este tipo de preguntas, ellos mismos responden diciendo, ahí están los dos. Ahí están las dos personas de la deidad. Ahora, ellos quieren demostrar algo que no es bíblico. Ellos quieren demostrar algo que salió no de la mente, del corazón ni de la boca de Dios, sino de una mente humana, de un concilio de gente, de personas terrenales y pecaminosas. Por lo tanto, este tipo de preguntas de quién le dijo a quién, que quién oraba a quién, que aquel amaba al otro, y de que quién habló arriba y quién habló abajo, todo este tipo de preguntas son necedades. Cuestionamientos llenos de confusión, basados en la lógica humana, que porque habla del Padre y del Hijo, obligatoriamente tiene que ser dos personas divinas en la eternidad. No, eso no es una cosa bíblica. Así como no tiene ninguna evidencia bíblica del bautismo realizado invocando tres títulos, así no tiene ninguna evidencia bíblica de que Dios esté compuesto de tres personas eternas, divinas, soberanas y todopoderosas, iguales y coeternas entre ellas mismas. Otra razón, la falta de revelación. Todo lo anterior, todas las razones que hemos analizado anteriormente, lleva a los creyentes del dogma de la Trinidad a una falta de revelación. Efesios 3:5 nos dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto indica que todo aquel que desee entender la doctrina bíblica de la unicidad, todo aquel que quiera comprender el misterio de la piedad, el cual la Biblia menciona, deben de ser dóciles al Espíritu y no pelear contra la verdad. Sin embargo, se ha puesto de moda hoy en día en grupos de debates, en debates en vivo, donde las personas contradicen la unicidad bíblica con conjeturas, con imaginaciones, con toda clase de utilerías emocionales, psicológicas, lógicas y humanas, donde atacan la unicidad de Dios. Pero el pelear contra la verdad de Dios opaca en ellos la luz de la revelación. Por lo tanto, la falta de revelación es otra de las razones por las cuales muchas personas creen en el dogma de la Trinidad y no creen en la doctrina bíblica de la unicidad de Dios. Nuestra oración es para que estas personas que están confundidas, creyendo que Dios, el Dios que dijo ser uno, único, compuesto, sin igual, incomparable, está compuesto de personas. Le invitamos a estos amigos que han adoptado el dogma tertuliánico romano de las tres personas divinas a que reconsideren su postura y vayan a la Biblia y entiendan la palabra que Dios dijo de sí mismo y lo que los escritores también dijeron de Dios, que Dios es uno y único, que no hay otro como Él, mucho menos igual a Él, y su nombre es Jesús. Ha sido un privilegio poder haber compartido este mensaje, esperando que sea de edificación. Compártalo, coméntelo
y que Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Yo soy lavado, soy lavado, soy lavado en la sangre de la cruz y bautizado, bautizado, bautizado en el nombre de Jesús.